Mi gente, les traigo un datazo. ¿Sabían ustedes que el uribismo quería quedarse 30 años en el poder? Casi lo logran. Esa declaración fue de José Obdulio Gaviria, el primo hermano de Pablo Escobar y un señor que es bastante cercano al matarife Álvaro Uribe Vélez y uno de los ideólogos del Centro Democrático. Ya les voy a contar más sobre esta información, sobre este datazo. Pero adicional, ¿saben a quién querían poner después de Uribe? Al señor Andrés Felipe Arias, alias Uribito, conocido por ser uno de los condenados o el principal protagonista de uno de los mayores escándalos que ha existido en nuestro país, Agroingreso Seguro. Pero bueno, quiero que entremos en contexto con este video con la siguiente publicación del director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor Carlos Carrillo, pues que viene haciendo un muy buen trabajo en esa entidad. Y dice lo siguiente Carrillo: es imposible no expresar mi enorme preocupación por lo que sucede en Venezuela y mi indignación por la forma en que políticos colombianos, particularmente del mal llamado centro, hacen campaña con el sufrimiento del pueblo venezolano. Una democracia saludable es aquella en la que hay alternancia de poder. En Venezuela no la hay hace 25 años y en Colombia no la hubo por casi un siglo. En nuestro país, el mismo bloque hegemónico se sostuvo intocable en el poder prácticamente todo el siglo XX. La restricción de la democracia produjo una guerra de 50 años y demoró sustancialmente el desarrollo del país, particularmente en la ruralidad. Pero ahora sale la derecha frentera y la derecha tapada a pontificar como si Colombia fuera un ejemplo a seguir. De acuerdo con Carlos Carrillo, el mal llamado centro y la extrema derecha, que pues prácticamente están en la misma bolsa, y eso lo han demostrado hace bastante tiempo con sus acciones y las jugaditas que hacen en el Congreso, pues están haciendo política rastrera con el dolor ajeno y con la situación que tiene lugar en el vecino país. Una cochinada. Pero bien, quiero que observemos, por favor, antes de pasar al artículo, porque es muy importante que ustedes tengan conocimiento de ese artículo, está excelente. Es una declaración de Darío Arizmendi, el ex periodista, bueno, el periodista que hizo parte de Caracol Radio y que cuenta cómo fue que José Obdulio Gaviria pues le aseguró que el uribismo quería quedarse 30 años en el poder y otras cositas más. Incluso se compararon con Franco en España, con la dictadura franquista en Europa. Bien, escuchemos primero este video, es muy importante. Dice acá Juan David Pedraza: cuando Uribe hablaba de reelegirse y permanecer en el poder por más tiempo, casi tuvimos un tercer periodo con él. Pero, según la prensa, Petro es malo y es igual a Maduro y Chávez. En fin, hipócritas e incendiarios es lo que son. Recordemos, píldoras para la memoria. Yo soy partidario de la reelección inmediata porque le introduce más politiquería al ejercicio de esas funciones. En muchas alcaldías colombianas hemos visto que alcaldes que han hecho buena labor terminan su periodo, pasan un periodo por fuera y después regresan a la administración. Eso está bien. Si eso ha funcionado bien, ¿para qué la reelección inmediata? La verdad es que un país como Colombia tiene que pensar que 4 años es un periodo muy largo para hacer daños, muy corto para hacer el bien. Bueno, ahí sí nos salía Vicky Dávila, Néstor Morales, Luis Carlos Vélez, en fin, todos estos periodistas vendidos al establecimiento, pues a decir: uy, ojo, atención, explosivo, advertencia, Uribe podría estar pensando en reelegirse. Ahí sí no decían absolutamente nada de eso, calladitos. Pues, de acuerdo con la norma jurídica, anuncio la voluntad de participar en la elección presidencial. La reelección presidencial inmediata implica más responsabilidades con el pueblo que con la historia. La reelección presidencial inmediata demanda del presidente de la República aplicarse no para recibir el remoto juicio de la historia, sino para someter la tarea del gobierno al inmediato juicio del pueblo. Y bueno, pues recordemos que Álvaro Uribe Vélez logró la reelección con jugaditas sucias y sobre todo comprando los votos de gente como Gidis Medina y todo ese escándalo de la Gidis política, a quien le ofrecieron entidades en el Magdalena, en fin, un montón de cosas a cambio de su voto para pues permitir la reelección del matarife Álvaro Uribe Vélez, y después querían una tercera reelección de este señor. Entonces
critican tanto al chavismo y miren lo que ellos hicieron. Incluso Uribe, pues ustedes saben que gobernó en cuerpo ajeno en el primer gobierno de Santos y sobre todo durante el desgobierno del títere Iván Duque. Y así son una doble moral, una hipocresía, una mentira tremenda. Pero ahora sí quiero que por favor observemos el artículo que seguramente ustedes ya están viendo en pantalla, incluso es de Pulso, y que reza lo siguiente, mucha atención. Uribe y su gente quería gobernar durante 30 años, revela Darío Arizmendi. El periodista que durante casi 3 décadas estuvo al frente del programa 6 AM Hoy por Hoy, contó una anécdota de cuando se reunió con José Obdulio Gaviria. No es un dato menor decirles, mi gente, que José Obdulio Gaviria es el primo hermano de Pablo Escobar y uno de los ideólogos del Centro Democrático y un personaje bastante cercano al matarife Álvaro Uribe Vélez. Este es José Obdulio Gaviria, que incluso fue senador del uribismo hace algunos años. Dice por acá: en entrevista con la revista Semana, el comunicador antioqueño narró que su relación con Álvaro Uribe Vélez fue buena mientras el político fue gobernador de Antioquia. Cuenta Arizmendi que mientras él vivía en Madrid, España, debido a amenazas de muerte que había recibido de las FARC, se reunió con cierta reticencia, dice el periodista, con José Obdulio Gaviria, muy cercano a Álvaro Uribe. En dicha reunión, Gaviria le dijo que le traía un mensaje de Uribe, que él se iba a lanzar para la reelección y que me pedía que lo apoyara, dice el periodista citado por Semana. Ante esa propuesta, la respuesta de Arizmendi fue un no rotundo, y abro comillas. Le dije que no, que me parecía un antecedente gravísimo porque después iba a querer la tercera, tal y como lo intentó. Luego, el comunicador le preguntó a Gaviria sobre cuánto tiempo querían permanecer en el poder y la respuesta fue también contundente por parte de José Obdulio Gaviria. Queremos gobernar 20 o 30 años. Y el chavismo lleva 25. Bueno, y agregó una frase aún más preocupante al comparar el periodo con el de un dictador, como lo hizo la Falange en España con Franco. Gaviria aseguró que un buen presidente debería ser reelegido cuantas veces fuera posible e incluso mencionó que la idea del partido era montar a Uribito, a Andrés Felipe Arias, hoy prisionero en Estados Unidos, en el poder, después de los periodos de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, quiero resaltar que este es un artículo del 7 de julio del año 2019 que seguramente pasó por desapercibido ante muchas personas y obviamente porque a los medios de comunicación pues no les interesa mostrar este tipo de información. Bien, ahora ya teniendo en cuenta esta información, lo que les acabo de mostrar, como la ven, es el chavismo y el uribismo, pues corrientes políticas con bastante cosas en común. Pues eso se ha demostrado y yo diría que sí. 25 años de chavismo tiene lugar en estos momentos en Venezuela y pues el uribismo quería 30 años. Imagínense, incluso José Obdulio Gaviria pues intentó comparar esta situación o ese contexto con todo el tema de la dictadura militar en España con Franco, el franquismo. Ya para terminar, ¿cómo fue que Uribe, aparte de la sociedad o la idea de pensar en la reelección en Colombia, pues cómo fue que Uribe logró reelegirse en este país? ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos este informe de Noticias 1 muy breve para que ustedes se vayan cargados de bastante información. Néstor, yo estuve presente en agosto de 2004 cuando Yidis Medina dio su versión sobre las razones por las cuales decidió apoyar la reforma que permite la reelección. Según su declaración, recibió ofrecimientos del gobierno para que apoyara la reelección. Según la exrepresentante Yidis Medina, en la propia Casa de Nariño le ofrecieron la dirección del Seguro Social en el Magdalena Medio, el SENA Regional y la Red de Solidaridad para que votara a favor de la reelección. Dice además que el gobierno le iba a dar un consulado para agradecerle su decisión. En la grabación realizada 2 meses después de la votación, Medina asegura que la primera conversación la tuvo con el entonces secretario general de la presidencia, Alberto Velázquez, y en presencia del principal de su lista, Iván Díaz Mateus. Iván me dijo, vamos a hablar con el doctor Alberto Velázquez. Entonces yo me fui con él y Iván hasta la oficina, y cuando llegué a la oficina me dijo, no doctora, mire, pida lo que necesita, que nosotros le vamos a cumplir, nosotros necesitamos que este proyecto de acto legislativo pase, porque es que esto es perjudicar al señor presidente, y con esto lo apoyamos y lo vamos a ayudar y vamos a ayudar a la patria. La excongresista afirma que estando en medio de la reunión en la Secretaría General de Palacio, apareció el presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando entró el presidente, entonces Iván le dijo al presidente, no presidente, estos temas no
no los habla usted, de que lo hable el secretario. Entonces el presidente le dijo, no, doctor Iván, esto lo hablo yo con ella. Entonces ellos se fueron y yo me quedé con el presidente. Entonces el presidente me dijo que por favor lo ayudara, que mire que eso era ser patria, que como es que lo que se hablara con Alberto Velázquez y los compromisos y lo que yo pidiera, lo hablado y lo pactado sería cumplido, que él era un hombre de palabra, que era un hombre responsable, que él quería salvar este país y que él quería tener un tiempo más para poder cumplir con su programa de gobierno. Esperen. Según esta declaración de Gis Medina, la ex senadora, allá en el año 2004, pues entonces Uribe le confirmó que estaba dispuesto a entregarle esas entidades, prácticamente que estaba dispuesto a comprar su voto, según las declaraciones de Gis Medina, para que pues esta señora votara a favor de la reelección del Matarife. Vea pues. Que lo ayudara, que no lo fuera a dejar solo, que yo era la salvación, que él no quería tener cómo gratificarme ese favor tan grande. Poco después, y de acuerdo con la versión de Gidis Medina, el secretario general Alberto Velázquez y el entonces ministro del Interior Sabas Pretel quedaron encargados de concretar los ofrecimientos. Sí, ahí fue cuando dijeron que regionalmente yo que solicitaba. La orden fue dada por el presidente y quien lo dijo fue el secretario general y el doctor Sabas, que dijo que por encima del cadáver de él se tenían que cumplir los compromisos de gobierno. Los cargos negociados concretamente fueron 3. El SENA regional, el Seguro Social, la Red de Solidaridad. La Red de Solidaridad, el SENA regional del Magdalena y el Seguro Social. Esas fueron las entidades que le ofrecieron a esta señora que pues tiempo después terminó en la cárcel, porque siempre terminan en la cárcel otros y no aquel. En fin, así fue que logró Uribe, entre otras cosas, su reelección presidencial. Y reitero, querían quedarse 30 años, según José Obdulio Gaviria, un personaje muy cercano a Álvaro Uribe Vélez. Y entonces van y dicen muchas personas que no son igual que el chavismo. 25 años lleva el chavismo en Venezuela. No hay alternancia de poder hace 25 años. Y esta gente quería 30. En fin, muchas gracias por ver. Quería transmitirles esta información. Gracias por seguirnos, por difundir este video al máximo, por suscribirse si están en YouTube. Y bueno, nada, nos vemos en una próxima entrega. Gracias.